Bienvenidos al Lector Kaizen, donde nos juntamos de forma semanal a discutir algunos de los libros que más nos inspiran. Hoy estamos aquí para hablar del libro Cómo piensan los magos de Joshua Jay, y es Alejandro el que nos va a presentar. Así que a por ello, Alejandro, vamos allá. Muy bien, pues esta semana vamos a ver este libro, Cómo piensan los magos. Y la verdad es que tengo un montón de apuntes aquí porque es un libro que de verdad me gusta, pero al ser un tema que no es tan universal, lo vamos a enfocar a cómo ve la pasión o cómo se trabaja una pasión para empujarla a los límites cada vez, para seguir avanzando y progresando y no estancarse en ella. Entonces, este libro, el formato que tiene es que a lo largo de la carrera de este mago, de Joshua Jay, pues él ha recopilado un montón de preguntas que son las que le suelen hacer cuando hace sus shows y todo, y son como las preguntas más comunes que un mago recibiría, ¿no? Entonces, él lo que hace es abordar cada capítulo tratando de responder una pregunta. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, desde la pasión, el primer tema que él habla es sobre por qué la magia, por qué él ha elegido la magia. Entonces, para hacerlo más dinámico, cada vez que diga magia, pues podrían reemplazarlo por cualquier otra pasión que se les venga a la mente. Pero en su experiencia y entrevistando a muchos magos, él habla de que la razón por la que inicias en algo no es la razón por la que te quedas en ese. Y por ejemplo, él entrevistó a una pareja de magos que les encantaba hacer magia, tenían show casi cada día, pero en un truco, pues el efecto salió mal, la chica cayó como de 2 metros o una cosa así, pero justo se golpeó en la columna y quedó en silla de ruedas. Le dijeron que no iba a volver a caminar y que lo más seguro es que ya no haga magia, ¿no? Porque ellos hacían magia en un escenario, tenían que moverse de un lado para otro. Y poco a poco, esta mujer volvió a caminar y volvió a hacer shows como lo solía hacer. Y cuando le preguntó qué había pasado en ese tiempo, pues ella le dijo, cuando tenía mi vida normal, cuando hacía magia antes del accidente, no me imaginaba cómo era mi vida sin hacerlo. O sea, no se imaginaba un día en el que ella no haga magia. Y cuando tuvo el accidente y tuvo que quedarse meses y meses sentada, no lo soportó y dijo que se metió en la mente que tenía que volver a caminar, que tenía que volver a un escenario. Y, y pues se rehabilitó, y iba a fisioterapia con los doctores y tal, y poco a poco volvió. Entonces, ella no sentía esa satisfacción. Antes del accidente no veía la magia como una necesidad tan fuerte que como después del accidente. Y esos momentos en los que lo ves como una situación tan de vida o muerte, por así decirlo, es donde realmente está el núcleo de tu pasión. También hablaba sobre una entrevista que le hizo a David Copperfield, que es un mago súper famoso, y David Copperfield le decía que la razón por la que él hacía tantos shows al año, porque hacía alrededor de unos 500 en Las Vegas, es porque lo que él busca es perfeccionar cada efecto de magia en cada show. En lo que él busca es la perfección. Entonces, ahí se ve, puedes compartir una misma pasión con diferentes personas, pero las razones por las que te quedas en eso o por las que sigues avanzando pueden ser muy diferentes. Y según esas razones, puedes desviar o llevarlo por otro camino.
Entonces creo que es importante identificar cuál es ese núcleo, o sea, cuál es la base de esa pasión que tienes. Eh, el segundo punto que compartía eh, era bueno, la pregunta era, ¿cuándo supiste que la magia sería tu vida? ¿Cuándo supiste que te ibas a dedicar a la magia? Y, y bueno, él comenta que desde niño siempre se hizo mago, o sea, desde niño ya practicaba, entonces no recuerda una parte de su vida en la que la magia no esté involucrada en él, pero sí dice que cualquier pasión que tengas, si de verdad quieres que eso sea el centro de tu vida, que puedas vivir de eso, vas a necesitar hacer muchos sacrificios y tienes que estar dispuesto a eso, pero también tienes que considerar si vale la pena hacer ese sacrificio. Él dice que no tiene muchos amigos porque desde muy pequeño casi siempre se faltaba a cualquier situación social por quedarse practicando. En la actualidad dice que no pasa más de 2 semanas durmiendo en la misma cama porque tiene que viajar de un lado para otro. Y él está bien con esa situación, no es algo de lo que se arrepienta, pero sí comparte eso porque muchas veces cuando vemos las cosas por fuera, no tenemos en cuenta todo lo que eso puede conllevar. Entonces tenemos que estar seguros si vamos a seguir adelante con eso o si no, y si estamos dispuestos a hacerlo. Em, También tiene un apartado en el que habla sobre sus magos favoritos. Y uno de los que me gustó era la historia de Richard Turner. Era un mago de Canadá, me parece. Pero lo interesante era que él hacía su show normalmente con unos lentes negros y bueno, la gente lo veía, lo aplaudía y justo al final del show él se quitaba los lentes y la gente veía que era ciego. Entonces era como un golpe final que los asombraba, ¿no? Porque a pesar de que sí les gustaba la magia que hacía, al final, al ver que era ciego, es como que la dificultad era aún mayor y se asombraban todavía más. Y este mago invitó al autor a su casa y pues pasaron una tarde así conversando de magia, compartiendo experiencias. Y el autor, Joshua Jay, le comentó que había un movimiento, una técnica con las cartas que no le salía del todo bien. Entonces, él, este mago ciego, se ofreció a ayudarle, pero él no sabía cómo le iba a ayudar porque no podía ver sus movimientos. Entonces, lo que hicieron es que le pidió que haga el movimiento mientras él le tocaba las manos. Entonces, le iba corrigiendo, le decía, el dedo índice está muy tenso, tienes que relajar más la muñeca, hazlo un segundo más rápido. Entonces, todas estas cosas, estos detalles, te muestran el nivel de dedicación que le ha puesto esa persona, porque él no tenía la vista, pero sí desarrolló el tacto de tal manera que hasta era capaz de corregir a otra persona simplemente tocándolo. Entonces, esto cuando lo leí me impresionó muchísimo porque muchas veces cuando nos estancamos en alguna parte que nos parece que es difícil y tal, nos solemos lamentar quizás o compadecer de nosotros cuando hay gente que con muchos menos recursos pueden hacerlo incluso mejor. Entonces también creo que es como un punto para reflexionar si realmente esa cosa que nos apasiona o que creemos que nos apasiona, eh, estamos dispuestos a poner toda esa cantidad de esfuerzo porque realmente es mucho. Y un punto que se engancha a esto es usar esas particularidades que tienes, eh, esos, sí, esas particularidades, esas cosas que son de cada uno para diferenciarte de los demás, ¿no? Porque
esta gente que veía a este mago, cuando terminaban los shows y recomendaban a otra gente, no le decían, tienes que ver a este mago que es ciego, sino les decían, tienes que ver a este mago porque al final te va a volar la cabeza, ¿no? Y era como su sello, el hacer esa revelación final de que era un hombre ciego. Em, Otro punto sería, bueno, le hacen la pregunta si los magos pueden ser engañados, si puedes engañar a un mago, porque se suele pensar que los magos, pues al saber el secreto, ya, ya lo saben todo y no los pueden engañar, ¿no? Pero lo que él dice es que eh, obviamente hay un secreto detrás de cada efecto y no necesariamente un mago necesita saber todos los secretos, pero el tema viene cuando un mago no quiere ser engañado, porque él dice muchas veces, hablando de sus colegas, cuando ven un show de otro mago, tratan de buscar el método, cómo lo ha hecho. Pero él en lo que se centra es en cómo maneja el show, qué tan artístico es el show. Son cosas más técnicas que ayudan a que la experiencia del espectador sea mejor, no la experiencia que tiene el mago al hacer el efecto. Entonces es como un cambio de enfoque, ¿no? Porque ya no se está centrando en qué es lo que va a obtener él, sino en cómo puede mejorar para que cuando él haga eso, la gente se sienta mejor. Y es también, creo, una manera de ser más humilde, porque mucha gente cuando es engañada es como que se siente tonta, quizás, como que no le gusta no entender las cosas. Y también puede pasar con los magos, pero el tener ese punto de vista diferente es como un toque de humildad que te ayuda a crecer. Otra pregunta es, esto me gustó, porque le preguntaban cómo es que evoluciona la magia, cómo es que está avanzando a la par de la sociedad. Y lo que él comentaba es que él hizo una colaboración, bueno, sigue haciendo una colaboración con una universidad y en los que hacían estudios a gente. Eh, por ejemplo, les daban un par de palabras o veían un par de colores y tenían que elegir uno. Entonces, era como un estudio, digamos. El 70% ha elegido rojo, el 10% ha elegido azul. eh, y de ahí iban como que sacando más detalles, ¿no? Por ejemplo, el 50% de los hombres que son calvos ha elegido el color azul. Entonces, cada vez llegaban a puntos más específicos y lo que él hacía, o bueno, lo que él comenta es que gracias a esos estudios, también puede llegar a como que hacer efectos de mentalismo. Por ejemplo, eh, en esos mismos estudios decían, si una persona ha elegido azul, si le preguntas un número, lo más probable es que elija el número 5, por ejemplo. Entonces, es como que se aprovechan de lo que hay ahora, de estos estudios que hay, y lo llevan a ese mundo de la magia, ¿no? Y son cosas que, eh, o sea, nosotros somos conscientes de que existen este tipo de cosas, pero al llevarlas a otro campo, eh, quizás lo pasamos desapercibido y no lo tomamos en cuenta, mientras que ellos se van, no se quedan estancados, sino que siguen avanzando más y más y van aprovechando esas oportunidades que tienen, ¿no? Eh, Otro punto era el que le preguntaban si tenía estudiantes magos, ¿no? Si enseñaba magia a alguien de manera personalizada. Y él decía que casi nunca ha tenido esa idea de tener un alumno especializado, pero hubo una vez en el que él había publicado un libro hace mucho tiempo en el que explicaba efectos y al final del libro ponía una manera de contactarlo, un correo, y recibió un correo
de un prisionero. Este prisionero le comentó de que había leído su libro en la biblioteca de la prisión, que le gustaba mucho, pero que no, no tenía lo necesario para poder hacer toda esa magia. O sea, los prisioneros no pueden tener cartas, no pueden tener dinero. Y, y lo que hizo él fue responder esa carta y se solían corresponder periódicamente, ¿no? Y trataba de ayudarlo. Entonces, por ejemplo, decía, estos prisioneros lo que usaban era, en vez de monedas, usaban piedritas o tapitas del yogurt. Eh, en vez de cartas, lo que hacía era cortar los cartoncitos de leche que tenían y acumularse así varias piezas para simular una baraja de cartas, ¿no? Entonces, de esa manera, buscaban una manera de salir adelante, no se dejaban limitar por el medio. Y hay una frase, no recuerdo bien de quién es, pero dice, gran parte de la belleza de lo que hace un artista viene de la batalla que libra contra su limitado medio. Eso quiere decir que no importa si tu medio es limitado, que de alguna manera, si lo sigues intentando, puedes encontrar una manera de solucionar ese aspecto, ¿no? Y, y aquí creo que se ve claramente, no tenían básicamente nada, pero por ese deseo de seguir aprendiendo, por esa pasión, pues han buscado una manera de resolverlo. Y claro, no fue solo un prisionero, fueron como 3 o 4 con los que él trabajaba y comenta, por ejemplo, hoy en día uno de ellos salió de prisión y ya vive de la magia, ¿no? Y es como que lo ve como una forma de reforma, como una nueva oportunidad para, para todos aquellos que están dispuestos a poner el esfuerzo en eso. Y el último punto que creo que valdría la pena ver es que todo arte o toda pasión, mejor dicho, no es igual verlo de afuera que por dentro. O sea, tienes que realmente estar metido en eso para saber cómo es. Y, por ejemplo, comenta, la magia es totalmente diferente a cualquier otro arte, porque, por ejemplo, en música, si un músico toca una pieza musical que es muy complicada, la gente se da cuenta de que es complicada cuando lo ve tocar. Sin embargo, en la magia es como la ironía máxima porque mientras más complicado es el truco, más simple se tendría que ver. Entonces, no se aprecia esa habilidad que se pueda tener, sino que lo que busca el mago es esa reacción que puede generar en la persona. Entonces, estos pequeños detalles de analizar estas cosas de esta manera, de entenderlos, solo viene cuando tú estás metido en eso, cuando te pones manos a la obra y lo practicas. Por fuera puedes criticar lo que quieras y no tener ni idea, pero o subestimar algo que te interesa por no estar ahí adentro. Pero la clave es tomar acción y ponerse manos a la obra. Entonces, creo que esto es lo más interesante en cuanto a eh, eh, estimular tu pasión. Había una pregunta igual que le decía, ¿cuánto tiempo practicas magia? ¿Cuántas horas le dedicas al día a la magia? Y él decía, eh, mi vida es la magia. En mi casa tengo barajas por todos lados. Hay una en el baño, hay una en la cocina. Cuando visito a mis padres también tengo barajas en el refrigerador, en la mesa, en todo lado. Y él aprovechaba cualquier momento para practicar un movimiento e incluso dice, cuando estoy por dormir, tengo una baraja en mi velador, apago las luces, tomo la baraja y va jugando con sus manos hasta quedarse dormido. Entonces muchas veces se despierta y las cartas están por toda su cama o en el suelo, pero es como que una obsesión de estar todo el día pensando en eso.
quizás no suena muy sano esa obsesión, pero si es algo que realmente te apasiona, quizás, quizás no es tan malo. Entonces, esto sería lo que les quería compartir. Si tienen alguna otra pregunta también, la pueden decir o qué opinan. Gracias, Alejandro. Me parece que es súper inspirador el libro que nos comentaste hoy. Yo creo que nos explicaste y nos hiciste ver cómo el autor ha logrado realizar su pasión y vivir de su pasión. Y bueno, muchísimas historias que son inspiradoras. Por ejemplo, una de las cosas que es muy interesante que dijiste es buscar las razones de por qué de nuestras pasiones. Porque cuando uno busca cuáles son las razones, tú, por ejemplo, si dices, mi pasión es la magia, probablemente es porque va relacionado con muchas cosas también de lo que fue tu infancia, de las cosas que te gustan. A lo mejor es una persona que le gusta imaginar mucho, o eres una persona que le gusta impresionar a las personas. Entonces, todas estas cosas se van sumando. Entonces, cuando uno dice, bueno, mi pasión es la fotografía, o mi pasión es hacer acuarios. ¿Por qué me gusta hacer acuarios? Entonces vas a analizar y te das cuenta, no, es porque, oye, me gusta ver la naturaleza, me gusta investigar, y al final, una vez que ya tú sabes cuál es tu núcleo y el porqué de tus razones, de por qué eso es la pasión, te permite construir nuevas cosas. Otra cosa interesante que yo creo es sobre las pasiones, es que si uno quiere lograr vivir de lo que son nuestras pasiones, tenemos que siempre tratar de ser el mejor en el campo. Entonces, esa obsesión por tratar de vivir de la pasión, o sea, de estar todo el tiempo en contacto, de trabajando por mejorarse, eso hace que cada vez seamos mejores, y al tratar de uno ser el mejor, eso hace que competitivamente las personas noten que eres diferente. Y eso es una gran ventaja si uno quiere vivir de la pasión. Entonces, otra cosa que yo creo que es interesante es que tenemos que dar espacio para cultivar estas pasiones. Si uno está todo el tiempo encerrado a lo mejor en un trabajo, en un estilo de vida, haciendo ciertos tipos de cosas, y no das espacio para que también entren nuevas pasiones, te puedes perder oportunidades, a lo mejor conocer algo que pueda ser importante para tu vida, y que potencie tu vida. Yo también soy un gran fanático de la magia, y me acuerdo, o sea, cuando estaba niño, que veía a David Copperfield cuando desapareció la Estatua de la Libertad, y yo quedé boca abierto. Y otro mago que también que me gustaba mucho era David Chris Angel. Chris Angel. Entonces, pero me recuerdo que aparte del entrenamiento de lo que es hacer el truco, también él tenía todo un entrenamiento tipo físico, porque la magia también es algo muy psicológico, físico. Entonces tienes que entrenar mucho. Lo que tú decías, Juan, analizar a las personas, de por qué esta persona puede preferir el azul por ciertos tipos de condiciones. Al final tú estás haciendo una lectura psicológica de lo que es esa persona, y eso va sumando. Yo recuerdo que, por ejemplo, Chris Angel, este, mm, él lograba, por ejemplo, para hacer algunos trucos, bajar el ritmo cardíaco a ritmos que casi, o sea, en muchos lugares los darían casi que por muertos. Y él lograba bajar su ritmo cardíaco para lograr respirar menos oxígeno y estar a lo mejor encerrado mucho más tiempo. O sea, y ahí te das cuenta también que la potencia que tiene la mente para todo. O sea, y que a través de la mente puedes controlar muchísimas más cosas, como puede ser la psicología o la parte psíquica. Y bueno, para terminar,
como terminaste diciendo que los medios limitados, ¿no? Al final yo creo que el tener, no hay nada mejor que tener medios limitados, ¿no? Porque eso hace que tú enfoques tu creatividad. Al final, si tú eres un artista y tienes 1 millón de técnicas por usar, mil tipos de pinceles y tipos de colores diferentes, hace que no te enfoques en lo que de verdad tienes que enfocarte, que es en la obra, en lo que quieres realizar y usar la creatividad con lo que tienes. Si tienes tantas opciones, eso hace que uno a veces se pierda y pierdas como que el enfoque y la esencia de lo que quieres crear. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, gracias Alejandro por el libro, la verdad que me gustó mucho. Y la parte de seguir tu pasión, ¿no? Porque mucha gente pues, piensa en ser, por ejemplo, tener una vida tranquila, ¿no? De tener tus fines de semana, de vivir bien, de tener tus vacaciones. Pero como tú dijiste, que también tienes que pagar un precio, ¿no? Tú puedes tomar tu pasión, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, pintar o yo quiero ser mago, vale, pero necesita, por ejemplo, perder muchas cosas que a lo mejor parecen normales para la otra gente, pero para ti no. Por ejemplo, a lo mejor no puedes tener los fines de semana, no puedes tener un mes de vacaciones, porque tienes que estar en constante evolución, ¿no? Tienes que mejorar, como dijo antes Víctor, ¿no? Si quieres vivir de tu pasión, tienes que ser o el número uno o de los mejores. Y eso cuesta mucho. Y también la manera que dijiste que en vez de ver dónde está el truco de la magia, averiguarlo y parecer, no, le interesaba, por ejemplo, el espectáculo, cómo se movía, cómo hablaba, y esa carencia también que dijiste que no podía ver, ¿no? Y de no poder ver, tuvo una capacidad más grande que era el tacto. Por ejemplo, muchas veces por ser introvertido, te crees que no puedes llegar a lo que tú quieres llegar porque tienes que ser más introvertido, tienes que tener más contacto, tienes que hablar más. Pero a lo mejor tú tienes otras emociones, otras cosas que te potencian, ¿no? A lo mejor escuchas mejor a la gente, sabes relacionarte con la gente más cercana, puedes formar grupos increíbles. Por eso, esa escasez, siempre que tienes una escasez en algo, tienes una potencia en otra cosa. Lo importante también, como dijo antes Víctor, es hacerte las buenas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Esa escasez también. Pues bueno, si no tengo nada, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Por qué me gusta la magia o el arte o lo que sea? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago esto y no sigo en mi trabajo tranquilo con mis fines de semana, mis vacaciones? Esa pregunta que tú te haces es lo que cambia todo tu mundo, ¿no? Y tiene ese enfoque, como dijo antes Víctor, que si tú tienes muchas posibilidades y muchas pinceles y muchos colores, al final no haces nada, ¿no? Es como estar en tu parálisis por análisis, porque quieres ser perfecto, pero no haces nada a la vez. Y a lo mejor si solamente tienes un pincel y un color, puedes hacer un pedazo de arte, porque te enfocas solo en una cosa, ¿no? Yo creo que la clave es eso, hacerte las preguntas correctas y puede que una desventaja sea una ventaja para ti si te enfocas. Y esa obsesión yo creo que es súper importante. No creo que una obsesión en tu talento o en tu propósito sea algo malo, porque es lo que te gusta. Y la gente que vive sin esa obsesión, yo creo que no tiene esa motivación, ¿no? Y mucha gente se aburre o no le gusta su vida por eso. Sí, Pero pues bueno, muchas con gracias, eso lo Omar, dejo. también. Sí, ya como Y ha nos sido queda poco increíble. tiempo, voy muy rápido con mi análisis. Muchas gracias, Alejandro. Me ha encantado el libro. La verdad es que parecía que estamos hablando de un libro de desarrollo personal más que de un libro de magia. También muy interesante cómo el autor decide escribir lo que le interesa también a la audiencia. Dice, pues voy a reutilizar todas las preguntas que me suelen hacer porque ya hay un interés, ¿no? que hay una demanda y respondo y cuento un poco anécdotas de mi vida. Al final es un libro que también habla de magia, porque una persona que no puede ver hace magia, una persona que no puede caminar acaba caminando, una persona que está en una prisión que no tiene recursos acaba haciendo magia. O sea que es un libro incluso poético, es una mezcla de desarrollo personal, poesía
Y me ha gustado también muy rápido lo que comentaba Víctor de dar espacio para descubrir tu pasión. Y yo creo que nos ha pasado esto a todos con el confinamiento. Y decimos siempre que a los niños dice que se aburra es importante porque va a ser creativo, va a sacar otras cosas. Así que nada, me ha encantado y te dejo, si quieres, Alejandro, que te despidas y un análisis final. Ok, pues muy bien. Este ha sido el libro de esta semana. La verdad, creo que ha sido potente para aprender sobre esto de todo esto de la pasión y que si estamos realmente dispuestos a poner toda la carne en el asador. Así que nada, si te ha gustado, dale like y suscríbete y también únete a la comunidad de Discord y nos vemos en la próxima. La Chao. próxima. Chao, chao.